Estar con nosotros en 24 horas mediodía. Doctor Otárola, yo quería empezar preguntándole por algunos de los argumentos de la defensa que usted está ensayando a favor de la vicepresidenta Dina Boluarte. Y usted dice que se está haciendo una interpretación extensiva del artículo 126 de la Constitución. ¿A qué se refiere con esta palabra extensiva del artículo 126 de la Constitución? A una interpretación inadecuada. El Tribunal Constitucional hace ya varios años ha definido de qué manera se interpreta la Constitución y esta manera es la manera de la interpretación sistemática y de concordancia práctica. Entonces, para resumir, porque sé el tiempo en televisión es muy corto, ¿qué cosa es lo que no quiere la Constitución? Que se presente un conflicto de interés de parte de cualquier ministro, vicepresidente o cualquier autoridad en general. ¿Y qué cosa es un conflicto de interés, no? Hay una resolución de la Contraloría que lo define, ¿no? Es una situación en el que el interés general colisiona con el interés particular. Entonces la pregunta, desde la lectura adecuada de la Constitución y la definición de lo que es conflicto de intereses, ¿cuál es la colisión entre la regularización registral, ¿no es cierto?, de una asociación sin fines de lucro como el Club Apurímac, con, ¿no es cierto?, el cargo de ministra de Estado, sobre todo cuando la señora Boluarte ya había cumplido con su obligación constitucional, esto es, pedir licencia un día antes de prestar juramento como ministra. Entonces lo que vemos es una interpretación, creo, abusiva, arbitraria, a la que vamos a hacer ciertamente frente en las instancias correspondientes y, por supuesto, en el propio Congreso de la República. Ahora, doctor Otárola, pero no sé si me permite revisar precisamente el artículo 126 de la Constitución para precisamente discutir un poco en base a este artículo de la Constitución los argumentos que usted esgrime. No sé si lo tenemos ya en pantalla, por favor, para la producción, porque queremos compartirlo. Y lo que dice expresamente este artículo 126 es que los ministros de Estado están prohibidos de realizar algunas acciones que tengan que ver con precisamente gestión de intereses privados, y eso es precisamente lo que se está arguyendo en el caso de las denuncias constitucionales. Ahí lo estamos viendo, para leérselo textualmente. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. En este caso, la palabra clave es asociaciones privadas, que es lo que viene a representar el Club Departamental Apurímac. ¿De qué manera se está interpretando mal este artículo del 126? Totalmente de acuerdo. Y bueno, y como lo conversamos también en los ambientes del derecho constitucional, la interpretación textual y aislada de un artículo de la Constitución era una interpretación que se hacía en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Ahora hay que entender qué cosa es lo que quiere decir la Constitución desde la fase de la concordancia práctica. En consecuencia, cuando la Constitución dice que está prohibida realizar actos de dirección o de gestión de instituciones públicas, el Club Apurímac es una asociación sin fines de lucro, pero se refiere concretamente a causar un perjuicio en detrimento de los intereses del Estado. Y en el caso de la señora Boluarte, no solamente no se ha producido tal perjuicio, sino que también ella solamente ha realizado actos de regularización respecto a gestiones pretéritas antes de que ella sea ministra. Y eso está autorizado, es más, es una obligación que tienen los ex directivos de estas asociaciones privadas. Está en el Pleno 77 jurisdiccional de registros públicos y también está regulado por la ley de asociaciones privadas que textualmente los obliga. Es decir, si uno se va de la gestión, tienes que regresar a firmar aquellos documentos que omitiste hacerlo o que fueron producto de una observación registral. Entonces, eso no son actos ni de dirección ni de gestión. Eso está, creo, que bastante claro. Ahora, pero doctor, usted me dará la razón porque además usted es constitucionalista, pero una ley no está por encima de la Constitución, y lo que dice el artículo 126 es bastante claro, como ya lo hemos revisado. No se pueden hacer gestiones de intereses ni asociaciones privadas, y es ahí donde radica el problema. No puede ser una ley de menor rango, no puede ir por encima de la Constitución. Es que no hay conflicto, y además todas las leyes en el Perú tienen lo que se llama en derecho presunción de constitucionalidad. No es que las leyes que he citado sean inconstitucionales. Entonces son simplemente leyes. No, yo no estoy diciendo que sea inconstitucional, estimado doctor Otárola, sino que una ley no puede estar por encima de la Constitución, que es la ley de leyes. Y la Constitución establece claramente
que se tiene que acreditar que el funcionario o el ministro ha realizado actos de gestión. Y lo que yo sostengo, respetuosamente, Paco, es que eso no son actos de gestión. Y eso es lo que va a tener que analizar el Congreso en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que ahora está viendo este tema y que ha merecido dos denuncias constitucionales de parte de los congresistas, a quienes demostraremos en el estadio procesal adecuado por qué es que nuestra posición es la que se ajusta precisamente al artículo 126 de la Constitución. Ahora, una reflexión adicional, grandes constitucionalistas como Valentín Paniagua, Enrique Bernales y el doctor Jorge Santisteban de Noriega han escrito que estos artículos, el 99 y 100, los que desarrollan la infracción constitucional, son los más arbitrarios, son un cajón desastre de la Constitución, porque a veces sirven para destilar venganzas o ejecutar vendetas políticas, como lamentablemente podría apreciarse en este caso. Entonces, son artículos que no tienen tipificación. Entonces puede entrar cualquier cosa, ahora es infracción constitucional, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, en ese sentido, se presenta, sí, en ese sentido, la Contraloría presenta el informe, el doctor Alejandro Rospigliosi y el doctor Heber Joel Campos, que también son constitucionalistas, igual que usted, aseguran que sí hay una vulneración del artículo 126 y que de hecho sí hay un asunto de gestión de intereses, porque la misma vicepresidenta Dina Boluarte firmó una serie de documentos en abril de este año, siendo ya ministra de Estado, vicepresidenta de la República, e intercedió en gestiones ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. Incluso lo ha declarado el mismo alcalde Jorge Muñoz, o el exalcalde Jorge Muñoz. Con todo respeto por mis colegas, yo no he leído un libro de ellos especializado en el tema. Sí he leído el libro porque lo escribí con el doctor Enrique Bernales, investigamos 3 años, para producir el libro más vendido del derecho constitucional, que es la Constitución de 1993, Análisis Comparado, y ahí somos bien claros, hace 10 años, o más de 15 años, decimos que es el artículo más abusivo, arbitrario, y que necesita una ley de desarrollo constitucional que todavía no ha tenido este artículo 99. Y en el caso del señor alcalde, déjeme decirle con toda sinceridad, que se ha convertido en una especie de colaborador eficaz del fujimorismo del Congreso. Por ejemplo, en el caso de él sí fue bien vacado porque cobró 2 remuneraciones del Estado y se aplicó el artículo 40. En consecuencia, no entiendo yo la actitud del señor alcalde, exalcalde de Lima, pero bueno, nos defenderemos también frente estas imputaciones en las instancias correspondientes. Bueno, muchas gracias, doctor Otárola Laparo, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y habernos hablado sobre la defensa de la vicepresidenta Dina Boluarte. Vamos a